va a todos ustedes? Bienvenidos a Feedback, este resumen semanal de lo que ocurrió en la semana y siempre con los dirigentes políticos que participan en este escenario electoral, un escenario electoral de alguna manera no solamente competitivo, sino un escenario electoral, como dirían los cordobeses, picante. Y cuando digo picante, porque esta semana, a través de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y esto de alguna manera marcando, diciéndole no a las reelecciones de dos provincias, la provincia de San Juan y de Tucumán, bueno, se generó de los dos lados de la grieta mucha información cruzada. Y cuando digo mucha información cruzada, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿no será que la política de fondo tendrá que discutir si tienen que, en las fórmulas tienen que intervenir hermanos o tiene que alternarse entre hermanos? Ejemplo, la provincia de San Luis. Después esos hermanos se pelearon y se cambiaron de partido político. Pero voy a otro, gobernador y vicegobernador haciendo alternancia. Esposos generando alternancia. ¿Será parte de las cuestiones de fondo que debemos debatir más allá del fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, planteado como eje este tema de las reelecciones, comenzamos ya el programa del día de hoy con Silvana Giudici, que bueno, que es una referente de Juntos por el Cambio y vocera y coordinadora de los equipos de Patricia Bullrich. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Silvana? Un gusto estar acá. Lo mismo digo. Bueno, fuiste ex titular del ENACOM, pero más allá de abordar los temas de comunicación, me gustaría el primer abordaje hacerlo referido al fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo ven ustedes más allá de las declaraciones de Patricia Bullrich? Porque en el día de ayer, por ejemplo, Martín Tetaz dijo, bueno, absolutamente de acuerdo con el fallo, tendría que haber sido antes para que no se genere suspicacias que le hicieron justo antes de las elecciones. A partir de esos comentarios, quisiera escuchar tu posición. Bueno, uno tiene que conocer un poco el funcionamiento de la justicia y los tiempos de la Corte para darse cuenta que no es un fallo ni extemporáneo ni oportunista, sino que fue en los tiempos en los que se analizan los expedientes luego del dictamen del procurador que entró hace una semana a la Corte Suprema. Es decir, que este fallo está en plazo y es como la última ratio de constitucionalidad, no es una intervención, como dijo el presidente o muchos de los dirigentes oficialistas que dicen que esto es en contra del federalismo. No, justamente lo contrario, esto es en preservación de la República. La alzada natural de los tribunales superiores de las provincias es la Corte Suprema. Que el fallo no les guste, bueno, esa es otra cosa, pero que está perfectamente a derecho y en tiempo como tiene que estar, no hay ninguna discusión. Bien, ahora, Silvana, hablemos del tema de las reelecciones, porque yo me fui más allá de esta discusión. ¿Por qué digo me fui más allá de la discusión? La pregunta que uno se hace es, como buscan alternancia, la palabra se llama poder, y en ese mecanismo de conservar el poder se dan fórmulas de, ¿por qué? Todos mencionan el caso de Santiago del Estero, donde fue reemplazado el gobernador por la mujer y viceversa. También se puede decir a nivel presidencial cuando fue la presidencia de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, que eventualmente buscaban ese, llamémoslo así, ese enroque. Después vamos a los enroques de gobernador, vicegobernador. Y después vamos a los enroques de los hermanos, que en este caso acá sí toca a Juntos por el Cambio porque se pelearon los hermanos Rodríguez Sayo, digo los hermanos. Entonces, este tema de familiares cercanos, de alguna manera, no son los que ayudan, familiares, o sea, me refiero a todo tipo, ¿no? Consanguinidad, cónyuge, etcétera. ¿No son los que de alguna manera facilitan estos esquemas de reelección también? Pero no es solamente el hermano, es una concepción de poder. El que no pone un hermano en estas provincias feudales pone un testaferro, porque esto también ha pasado. Tanto en la provincia de Santa Cruz, que terminó con escándalo y con gobernadores que se fueron por el apriete que el kirchnerismo le hacía y que a partir de irse de la provincia nunca más pudieron participar en política, o Infran en Formosa, que desde el 83 viene con las sucesivas reelecciones. Pero está previsto en la Constitución. No, es que en San Juan y en Tucumán también está previsto en las constituciones que la reelección no se puede. No, me se refería trató a Formosa. de burlar la Constitución. Y en Formosa, miren, también en Formosa hay
fallos de la Corte Suprema sobre la pandemia, donde le ponen un límite muy claro al gobernador. Es la Corte Suprema la que tiene que intervenir. Cuando una provincia o un gobernador gobierna de modo feudal, como es el caso de La Rioja, de Formosa, de Santiago del Estero, no se trata de una cuestión de parentesco, se trata de una cooptación del poder. Puede ser el hermano o puede ser una persona de su equipo, pero lo cierto es que en estas provincias donde el peronismo gobierna de esta manera, hay un esquema de feudalismo informativo, de cooptación de la justicia, incluso la obra pública es parte de empresas o del mismo esquema de poder, como en San Luis. Nada que no hayamos visto, y justamente creo que Cambiemos, en su concepción disruptiva que tuvo en el año 2015, y por eso logramos generar un triunfo en muchas provincias que estuvieron gobernadas por el peronismo, como por ejemplo Jujuy, trata justamente de esta concepción totalmente contraria. Nosotros creemos en los valores republicanos, creemos en la autonomía provincial, pero creemos en, sobre todas las cosas, sobre la representación libre de los ciudadanos para elegir según su preferencia política. Vos me vas a decir, bueno, pero perdieron siempre, porque he escuchado mucho ahora como un argumento del propio presidente, que de manera gravísima utiliza la cadena nacional para Discúlpame, atacar. a ver si tenemos imágenes, no audio, pero imágenes, si lo tenemos, Gabriela, si no, continuamos. Que utilizó la cadena nacional, sí fue... Utilizó la cadena nacional para atacar a la Corte Suprema. ¿Por qué estuviste en el ENACOM? Abrimos un paréntesis y seguimos. ¿Funciona la cadena nacional? Me parece que no. Me parece que ya el mundo de las redes, estamos viendo las imágenes, el mundo de las redes y demás, es como que pierde efectividad la cadena nacional. Bueno, la cadena nacional es un instituto creado por la ley de medios, por la ley en realidad de radiodifusión. Está bien que en casos de conmoción la cadena nacional se utilice para informar a la gente, como es el caso de una pandemia, un terremoto, un caso de gravedad institucional. Acá no hay ningún caso de gravedad institucional, pero lo peor es que el presidente la utiliza para atacar a la Corte Suprema directamente, y cuando cierra su alocución dice, vamos a decirle a nuestra gente. No, mire, presidente, la gente en una presidencia son todos los argentinos. Usted no tiene su gente para movilizar. Usted utiliza la cadena nacional, que es un instituto de la democracia, utiliza la presidencia de la nación para soliviantar a sus seguidores en contra de un poder instituido de la República, que es nada más ni nada menos que la Corte Suprema. Y ahí está la gravedad institucional, no en el fallo de la Corte. Bien, hacemos un vuelco de página. Bueno, este es el fallo de la Corte, este tema que quedó abierto en el sentido de la no reelección en caso de Tucumán, en caso de San Juan, pero ahora vamos a el escenario político de los 3/3. Y ahí ya nos metemos en terreno escabroso. ¿Qué es lo que dicen la mayoría de los analistas? El Frente de Todos, del cual no te voy a preguntar, sin brújula. Juntos por el Cambio, con internas muy fuertes, y un Javier Milei que lo subieron ambos. O sea, a mí me sorprende cómo lo subió Juntos por el Cambio al ring y cómo lo subió el Frente de Todos al ring a Javier Milei. Bueno, en ese transitar de Juntos por el Cambio, estás trabajando vos en el equipo de Patricia Bullrich. Bueno, quiero ver cómo están. Primero, ¿están cómodos con estas diferencias que hay con Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera dan señales a la población de que hay fracturas en todos lados? Juntos por el Cambio viene de un gobierno del 2015 al 2019 donde se intentó generar un cambio estructural de la Argentina. Veníamos en ese camino y perdimos las elecciones a partir de, yo diría, esos golpes blandos que fue haciendo el kirchnerismo desde la reforma previsional, la plaza, los 14 toneladas de piedra. Bueno, es historia, perdimos el gobierno. Los que mantuvimos esa concepción valiente, disruptiva, de cambio, seguimos pensando lo mismo. Es necesario cambiar la Argentina desde todo punto de vista, meterse a combatir la pobreza estructural y no seguir dando planes, poder trabajar en una reforma de las leyes de trabajo para que haya trabajo genuino, poder generar desarrollo, hablar de la libertad, con total libertad de expresión. Todos esos temas son tan nuestros y los llevamos adelante durante la pandemia al punto
que Patricia fue en la peor de la época de los cierres de rutas a Formosa y estuvo junto a la gente cuando la gente la necesitaba. Eso es lo que representamos. La interna es una discusión democrática dentro de una coalición que puede ser la próxima coalición de gobierno, que ya fue coalición de gobierno, es decir, que no somos una coalición electoral como fue el caso de Cristina poniendo a un presidente a dedo, cuyas consecuencias pagamos ahora todos los argentinos. Nosotros somos una coalición política capaz de gobernar, capaz de ser la alternancia. Es lógico que en esa coalición política surjan elecciones internas, en las PASO, para eso están, donde se dirimen dos modelos. Esto del ruido que quieren señalar dentro de Juntos por el Cambio es nada más ni nada menos que una discusión en el marco de una interna democrática que se dará el 13 de agosto. ¿Qué pasa en los otros espacios? Bueno, la verdad que no, pero hablemos el Frente de de Juntos por el Todos Cambio. creo que directamente no tiene rumbo, no tiene candidato, no puede unificar. Y en el caso de Javier Milei es un fenómeno interesante que según las encuestas, digamos, ya se sabe en la Argentina que en las encuestas no se puede confiar, aparece como un gran outsider de la política, pero en las elecciones provinciales que hubo como gran promesa, la verdad es que no se condice lo que dicen las encuestas con los resultados que después pueda sacar. Por eso yo no sé si esta es una elección de tercios. Sí sé que hay una vocación de cambio de la gente y que nuestra coalición, Juntos por el Cambio, junto con todos los sectores, halcones y palomas, radicales de la coalición, ¿Vos lo tipificás así, peronistas? halcones y palomas? No, lo tipificó el periodismo, pero Bueno, digo, pero vos lo internalizás así, bueno, te repregunto, ¿lo internalizás de esa manera? creo que esa división fue en el momento de la pandemia, pero ahora ya hay como mucha dispersión, hay halcones que se hicieron palomas, bueno, no sé. Y te pregunto, y sin que no es el ánimo para que el entrevistado se siente incómodo, ¿no fue bajando el discurso a Patricia Bullrich de no ir tan al choque? No, lo que hace Patricia es entender a la sociedad. Creo que de todos Juntos por el Cambio es la que mejor interpreta las necesidades de la gente. Hoy la gente no quiere escuchar de rosca política, no le importa quién va de candidato, de concejal, de gobernador, sino lo que quiere es salir de esta situación de desesperanza y poder construir un futuro. Entonces, para las necesidades de la gente en materia de inflación, no poder llenar el carrito del supermercado, no poder salir a la calle en el conurbano porque te matan, te hacen una entradera. Lo que Patricia hace es escuchar a la gente y proponer soluciones. Por eso no se trata ni de bajar ni de subir el discurso. Acá no se trata de trabajar para un encuestador o de tener un discurso marketinero que te hablan de la libertad, de un futuro maravilloso con temas que son imposibles después de llevar a cabo en un contexto como es la Argentina, con cámaras que nunca fueron mayoritarias para el no peronismo. Vos necesitás para gobernar y por eso la diferencia de Juntos por el Cambio está en el valor que vamos a tener para la gobernabilidad al ganar varias provincias, como ya les hemos ganado, en Jujuy, en Corrientes, en Mendoza, mayorías en la Cámara de Diputados para poder gobernar y sostener a la presidenta cuando plantee estos cambios disruptivos. Bien firme, dijiste a la presidenta, ¿eh? Disruptivos para poder cambiar de una vez por todas la Argentina. Mira, el dolor que nos provoca ver a los chicos, muchos casos como el mío, nuestros hijos, tratando de buscar un futuro fuera de la Argentina porque están totalmente desesperanzados, es lo que nos impulsa a seguir junto a la gente, dejar de lado las especulaciones, las encuestas, las peleas, muchas veces peleas de vodevil o de egos, para poder trabajar en eso que había empezado en el gobierno de Mauricio Macri, que quedó inconcluso y que estamos con toda firmeza y coraje dispuestos a continuar. ¿Cuáles son los dos modelos en disputa entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich? Bueno, creo que Horacio, como parte de nuestra coalición, tiene una visión de la gestión muy interesante. Es una persona que ha gestionado muy bien la continuidad de la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, que fue claramente transformadora, eso no lo podemos discutir, pero creo que en este momento la visión un tanto ingenua de que el futuro de la Argentina es en el diálogo con sectores que no solo no quieren dialogar, sino que lo que quieren es mantener las cosas como están, eso es lo que la diferencia de Patricia. Patricia no tiene esa visión, tiene todo el coraje para seguir adelante y para que no la corran un milímetro de darle a la gente, darle a todos los argentinos la dignidad que se necesita. ¿Y sabés cuál es la dignidad que se necesita? La del trabajo, la del desarrollo, la del futuro.
Bien, y hablando de dignidad, trabajo, desarrollo futuro, bueno, la pregunta que se hace cualquiera que está escuchando ahí atrás, mira, mientras vamos a hablar de ese tercio que en un momento le dio el triunfo a Juntos por el Cambio, el mismo tercio en su momento le dio el triunfo cuando ganó con el 54% Cristina Kirchner, dice el resultado del changuito. Se va, bueno, la inflación 7,8, 8,2 para mí es lo mismo, malísimo, el dato inflacionario. Bueno, en materia de política económica, si querés vamos al changuito, a lo que le preocupa a la gente, que es el acceso a la comida y demás. ¿Cómo está trabajando Patricia con sus equipos para poder atenuar el tema de la inflación? Un desafío también importantísimo, ¿no? Tenemos en nuestros equipos de gobierno, bueno, economistas de la talla de Luciano Laspina, gente que viene del sector privado como Enrique Cristofani. Tenemos equipos de desarrollo social que están trabajando fuertemente. Cristofani que vino del sector bancario, ¿no? Sí, sí. Es decir, hay una mirada transversal de técnicos y de especialistas en temas muy concretos de la economía, como Ariel Korenberg, Martín Siracusa, Federico Pinedo en materia de política exterior, y todos con la misma premisa, ¿no? 4 ejes que son claramente el trabajo, la libertad, los valores republicanos y poder transformar la Argentina desde la pelea con las corporaciones. Y cuando hablamos de las corporaciones, también ahí ponemos los sindicatos que no quieren que nada cambie o las organizaciones sociales que tienen de rehén a tantos y tantos ciudadanos que dependen de un plan social que no les pueden aportar ningún futuro. En esos ejes se está trabajando con una política, primero estabilizar la macroeconomía, obviamente, salir del cepo, poder tener un solo tipo de cambio y a partir de allí el resto de las reformas, que van a ser duras, pero son las que nos van a dar esperanza. Nadie espere un esquema de caos o de shock o de desconfianza, porque eso no va a pasar. Se va a tener la fuerza para poder construir estas reformas estructurales desde la economía, desde el sector del trabajo, desde el sector sindical, desde la lucha contra el narcotráfico. Ese es otro eje central. Ayer Yo creo que la preocupación de lo que está pasando, dejando, a ver, el Gran Buenos Aires, Rosario, lo que quieras, porque la verdad que es transversal. Inclusive yo aclaro algo más allá que usted está en la rosca política. Pongo una serie de Netflix en un país europeo y la forma de penetración del narcotráfico en materia de narcotráfico. ¿Cuál es el plan, la idea o la idea fuerza? Bueno, en materia de narcotráfico es lo que hizo Patricia durante estos 4 años, la cantidad de incautación de droga, el trabajo mancomunado con la justicia. No hay en este punto nadie protegido. Cuando Patricia tuvo que denunciar a un intendente, no importa el color político del que fuera, ella fue a fondo con la investigación. Esto ya no se trata de un tema lejano, de Rosario. Hace pocas horas, en La Matanza, sí, en el barrio de Las Antenas, amenazaron de muerte, hicieron tirar al piso a un periodista de La Nación y a un equipo de C5N. Estamos en La Matanza, pero ¿sabés qué pasa? Cuando hay tantos años durante los cuales el peronismo mira por otro lado, o los dirigentes decían que hacían la vista gorda cuando transportaban droga en las ambulancias, bueno, resultan estas cosas. Son cómplices de lo que está pasando en materia de narcotráfico. Y eso sabemos que con Patricia se termina. Te metiste en un tema importante. También dicen, la policía es cómplice de ellos. La policía, obviamente, pero cuando el poder político te dice que tolera que transportan droga en las ambulancias o en un municipio, en las provincias, lo hacían en los camiones de basura, obviamente que la policía cuando ve semejante connivencia entre el poder político y el narco, se infiltra, porque el narco infiltra todo, infiltra la justicia, infiltra los barrios, infiltra las empresas, infiltra la policía y la política y la justicia. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hay decisión política, como hubo en esos 4 años de Patricia, ministra de Seguridad, se vio, y esto se ve en los indicadores, baja de las tasas de homicidio, cantidad de decomiso de cocaína, cierre de las fronteras, radarización. Esa es la política que viene para el futuro, pero tenemos que actuar pronto, y sobre todo en La Matanza. Sería bueno que la gente, y lo dijo el otro día, vi con dolor un grupo de mujeres encapuchadas, vecinas de La Matanza, que pedía ayuda a gritos porque decía que Espinosa ni siquiera da la cara. Y estas mujeres tenían que salir a cuidar y vigilar a la noche las calles de su barrio para que este narco, este grupo que se infiltró ahora, Chucky Chan se llama, no se llevara a sus hijos de sus casas. Entonces, de esto se trata,
revisar quiénes fueron cómplices de la destrucción de la Argentina y poder con toda tranquilidad votar por el cambio. Silvana, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, señores, ahora sí, un pequeño corte, te quedás con nosotros acá en Feedback. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, señores, continuamos. Estamos en comunicación vía Zoom porque está en la provincia de San Juan con Maximiliano Aguiar, que es sociólogo y presidente de la Asociación de Consultores Políticos. Maximiliano, Gustavo Idollega te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, vamos al escenario como sociólogo y también como consultor político. ¿Qué pasó en San Juan? ¿Qué pasó en Tucumán? Viene el fallo de la Corte Suprema. Teníamos información que el fallo de alguna manera ya estaba escrito, nada más que ocurrió hace pocos días, a 5 días de las elecciones, lo cual en un sector de la sociedad genera ruido. De hecho, el discurso del presidente de la Nación vinculado con que constituye un ataque del Poder Judicial. Quiero saber tu opinión como sanjuanino, como sociólogo y como consultor político. A ver, en principio este es un fallo que afecta a 2 provincias, pero que tiene implicancias para todo el país, ¿no? Sí. Lo cierto es que el hecho de que el fallo se genere a tan pocos días de que ocurran las elecciones en cada uno de estos distritos, genera un impacto enorme en términos tanto de las estrategias políticas de los partidos como del propio derecho ciudadano a expresarse. Al punto que cada una de ellas, aunque los fallos son muy parecidos, uno se presentó el día 10 de abril, y el de la provincia de San Juan y el de la provincia de Tucumán el 20 llegó a la Corte, y lo cierto es que la Corte se tomó muchísimo tiempo para tomar una decisión, y ese tiempo ha afectado enormemente a las provincias. De hecho, cada uno de los tribunales electorales, el de la provincia de Tucumán ha tomado una decisión, suspender completamente el comicio, y el de la provincia de San Juan ha tomado la decisión opuesta, es llevar adelante los comicios para todas las categorías, excepto para la categoría de gobernador y vice, con lo cual se genera una dificultad adicional, que es que las personas van a meter en el sobre, cuando estén en el cuarto oscuro, una boleta donde va a aparecer un gobernador y un vicegobernador cuyos votos no van a ser computados. Con lo cual, a la confusión anterior, digamos, que podía existir ante una elección tan compleja como esta, se genera una confusión adicional ligada a que la persona va a meter en el sobre una categoría por la cual no va a votar, que particularmente es quizás para los electores la más importante, que es la de gobernador y vicegobernador. Gobernador y vicegobernador, o sea, se van a elegir electores, imagino, concejales, intendentes y no gobernador y vice. Claro, diputados provinciales en sus 2 categorías, proporcionales y departamentales. Todo el resto de las categorías se van a elegir, a excepción del gobernador y el vice. Bien. ¿A quién perjudica y a quién beneficia este formato en San Juan? Y después pasamos a Tucumán. Es difícil saberlo en principio. Sí. En principio, a los ciudadanos sin ninguna duda, ya que genera en el proceso mucho ruido, tan importante, ¿no?, como el de elegir a los representantes, genera un ruido y un desconcierto en términos de que muchas personas, debido al poco tiempo previo a las elecciones con la cual se da este fallo, no van a entender realmente a qué están votando. Y esto es gravísimo. Claro. Esto es gravísimo en términos de que se toman decisiones respecto del futuro compartido de una sociedad. Esos son los primeros perjudicados por este fallo.
En segundo lugar, hay que ver si a la lista oficialista, en la provincia de San Juan hay ley de lemas, con lo cual hay dos listas, una lista oficialista que responde a Sergio Uñac, una lista que responde a José Luis Gioja, que tributan al mismo lema, y por otro lado 4 listas opositoras en un frente. Hay 3 frentes adicionales, el más importante, que es uno de ellos, tiene 4 listas, con lo cual estos sistemas de sumatorias complejos que se dan a nivel gobernador también se dan en alguna medida a nivel de diputados y de intendentes, pero sin la votación a gobernador. Entonces, en principio, al oficialismo provincial, bueno, podría quedar afuera Sergio Uñac, cosa que no está definida todavía, ya que no se ha expresado la Corte sobre el fondo de la cuestión, y a los candidatos a intendentes de los 3 frentes se quedan sin sus principales referentes, que son los candidatos a gobernadores. La verdad que es difícil saber a quién va a beneficiar y perjudicar en una provincia que se encaminaba a una elección enormemente pareja, la más pareja de los últimos 20 años. ¿Ah, sí? ¿La más pareja? ¿Sí? Sí, las encuestas preelectorales marcaban un nivel de paridad súper importante entre estos 3 frentes electorales, entre estos 3 lemas, digamos, el de Gioja, el de Uñac y el de Orrego, que es opositor. Y bueno, esto va a generar un impacto que va a ser difícil de predecir, ya que no se pueden hacer, ya se entra en veda electoral para las categorías que Pero te hago una consulta. En veda electoral en algún Hagamos momento. lo siguiente, Maximiliano, ¿qué te parece? Como consecuencia de la veda electoral, si podemos retomar contigo la entrevista el día lunes como sociólogo, para ver este ruido que hizo la Corte Suprema, o que se hizo con el fallo, no lo hizo la Corte. Hubo un fallo, hubo un pedido, y obviamente la lectura depende de cada lado de la interpretación, la lectura del mismo. Pero bueno, ¿cómo actuó la sociedad en función a este fallo y en función, bueno, a los resultados que dicen, bueno, tratemos de traccionar con gobernador y vice que no van a jugar? Con absoluto desconcierto. Hasta los últimos días de la campaña, aún a posteriori de haberse suspendido la campaña gobernador y vice, por ejemplo, la publicidad, tanto callejera como en medios masivos y redes sociales, sigue siendo una publicidad sobre todo centrada en las categorías de gobernador y vicegobernador que no se van a elegir. Con lo cual, lo que hay es un enorme desconcierto por parte tanto de los actores políticos como de la sociedad en su conjunto. Algunos todavía preguntan si hay elecciones o no hay elecciones. Bien, qué dato, qué información. Maximiliano, yo creo, después de este escenario y también respetando la veda electoral, te quiero convocar el próximo lunes para que podamos, bueno, primero hablar con menos restricciones, motivo de la veda, ¿sí? Y después ya con los números en la mano, vos sabés que con el diario El Día Lunes los análisis son por lo menos más acertados, ¿no? Sin ninguna duda, va a ser un gusto conversar con vos más adelante y tener una idea de lo que sucedió, al menos en las categorías que se eligieron en la provincia de San Juan. No, por lo que estás diciendo, a ver, cierro con esto. Señores, hay publicidades con gobernador y vice y van a votar todos menos gobernador y vice. Realmente algo que es inédito, ¿no? Muchísimas gracias, Maximiliano. Un placer, como siempre. Bueno, realmente siempre Maximiliano, como sociólogo, como consultor político, te va dejando distintas letras. El otro comentario directamente, en Tucumán no se vota. Pero bueno, la televisión tiene tiempos que son estrictos. Yo me despido de todos ustedes y tengo que voy a dejar el celular acá, y tengo que hacer los agradecimientos pertinentes, y corresponde a Sastrería Windsor, que está ubicado en la calle Maipú 843. Mirá lo que se te saco, este pañuelo, esta camisa, esta combinación. ¿Dónde la podés encontrar? ¿Quién te puede asesorar? Acá en Sastrería Windsor, una sastrería tradicional con un enfoque y con un espíritu moderno. En la calle Maipú 843. También el agradecimiento a Producción Cero, a Canal Metro, a nuestra productora Gabriela, a todo el equipo, a Diego, los cameraman, que realmente hacen posible este programa y que semana tras semana tengamos invitados de lujo como lo tenemos el día de hoy y como lo vamos a tener durante todo este año.